Entonces lo que vamos a hacer es que el método de selección uno va a ser escoger al azar, pero necesitamos poder evaluar el buen conjunto de pivotes. ¿Qué tan bueno es un conjunto o no? Entonces, pero para evaluarlo uno necesita consultas, pero cuando uno crea un índice no tiene las consultas, esto es en la fase offline. ¿Ya? Entonces lo que hay que hacer es que hay que tomar consultas del mismo dataset. ¿Ya? Se supone que las consultas se van a comportar igual a los datos del conjunto de búsqueda. Entonces lo que vamos a hacer es que método uno de selección, escoger al azar vectores, y luego para la evaluación vamos a escoger al azar puntos o vectores, no son vectores, son datos, para evaluar. ¿Y cómo es eso? Lo que vamos a hacer es que vamos a tomar muchos pares de datos. Entonces, si tenemos esto acá, tenemos un conjunto, y vamos a tomar un par de datos, y vamos a tomar otro par, y vamos a tomar otro par, y luego a esos pares que fueron tomados al azar, vamos a calcularle la cota inferior. Entonces, supongamos que el conjunto pivote son estos dos que están en azul. Entonces, para este par de aquí, le vamos a calcular la cota inferior. Para la cota inferior tenemos que calcular la distancia de los dos objetos contra el pivote y restar esos números. Y eso nos da la cota inferior. Entonces eso lo vamos a calcular para ese y también lo vamos a calcular para el par de evaluación de acá y para ese par de evaluación de ¿ok? Y por tanto para el espacio azul nos va a dar la cota inferior, para el objeto, el par 1, la cota inferior para el par 2 y la cota inferior para el par 3. ¿Ya? Y ahora, y eso nos va a dar un número de tres cotas inferiores. Y ahora lo que decimos es que vamos a tomar con otro color. Ahora tenemos otro par de conjunto pivotes sacado al azar. Y ahora van a ser estos dos números. O sea, estos dos vectores en esas posiciones. Y vamos a calcular para los mismos pares la cota inferior para el par 1, para el par 2 y para el par 3. ¿Ya? Y entonces tomamos esas dos y los restamos y ahora con este pivote. Los restamos, hay que tomar el máximo. Ahora vamos con esos dos, los restamos y con estos dos y con esos dos ahí y allá. ¿Ya? Lo que necesitamos es que obtener la cota inferior más alta. Entonces lo que vamos a calcular es que vamos a calcular el promedio, la media, la cota inferior, no, perdón, para que no se confunda, vamos a tomar el azul. Con el azul vamos a tomar estos números de acá y vamos a calcular la cota inferior promedio. Promedio, es un número que es como el promedio de la cota inferior. ¿Ya? Y para el segundo conjunto de pivotes en evaluación, calculamos la cota inferior promedio. Promediamos las cotas inferiores que calculamos. Y el criterio es escoger el que sea mayor. El conjunto que dio una cota inferior promedio más grande es un mejor conjunto que este. Y hay que quedarse con eso. ¿Ya? Entonces, eso es lo que dice ahí. Lo que vamos a hacer es que vamos a escoger al azar y vamos a usar este criterio de evaluación. Vamos a tomar varios pares, vamos a samplear estos pares XY al azar y podemos calcular la cota inferior. De hecho, si somos como más detallistas, deberíamos de calcular la distancia real de ese par y luego la cota inferior y luego calcular la diferencia entre la distancia real y la cota inferior. ¿Ya? ¿Ya? Y eso hacerlo para los distintos conjuntos de pivotes, ¿ya? Que calculen esa diferencia. ¿Ya? Resulta ser que en la evaluación
vamos a usar el mismo conjunto de pares para todos los pivotes y por tanto esta distancia es la misma. ¿Ya? Así que como la distancia es la misma en los dos conjuntos de pivotes, en realidad es irrelevante, no es necesario calcularla, porque lo que necesitamos es maximizar la cota. Así que el criterio es calcular la cota inferior de pares al azar y el conjunto de pivotes que den los pares más grandes son los mejores, el mejor conjunto de pivotes. ¿Ya? Bien, eso es lo que dice ahí. Y hay que hacer altos cálculos de distancia, pero como es un conjunto, dice esto, n conjuntos de k pivotes y al azar escogemos m pares para evaluar. ¿No? Y ese m tiene que ser un número razonable. Si es muy grande, vamos a estar horas escogiendo pivotes. Si es muy pequeño, la evaluación no va a ser útil, va a responder cualquier cosa. Entonces tiene que ser un número razonable. De hecho, en general, un par de segundos y uno está listo para conjuntos de datos razonables. Bien. Bien. Ahora, entonces, en resumen, el criterio de selección consiste, escoja al azar y evalúe el que es mejor. ¿No? Pero nosotros, cuando uno está buscando pivotes, uno ya sabe, uno tiene alguna idea de qué conjuntos de pivotes son buenos y cuáles son malos. ¿No? De hecho, ya hablamos de alguna idea. Una idea dice que si tenemos pivotes que están muy cerca entre sí, es mala idea. ¿Por qué? Porque tener tres pivotes muy cerca, el poder de la cota inferior que van a calcular va a ser el mismo que el que hubiera un solo pivote, ¿cierto? Porque son muy redundantes. ¿Ya? Entonces uno espera que los pivotes estén lejos entre sí, ¿ya? Porque pivotes cercanos son redundantes. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer como otro criterio para crear, en vez de calcular pivotes al azar, como salgan, podemos hacer algo mejor. Y lo que vamos a hacer es que vamos a hacer algo al azar. Vamos a hacer un recorrido al azar del dataset, escogiendo pivotes, pero si queremos tres pivotes, no vamos a escoger los tres primeros al azar, sino que lo que vamos a hacer es que vamos a escoger el primero sí, los tres pivotes, y vamos a definir una zona de exclusión, un parámetro de esto. Entonces vamos a decir aquí, acá hay un valor donde no puedo escoger otro pivote forzosamente. ¿Ya? Así que si van apareciendo datos, objetos en este espacio, no puedo. Pero si escojo aquí y sale un valor, al azar salió el pivote 2 acá, súper bien, ahora voy a definir la misma zona de exclusión acá. Y ahora el tercer pivote no puede estar cerca ni del pivote 1 ni del pivote 2. Entonces estamos forzando a que salga del pivote de por acá. Y, bueno, y ahí incluso por ahí van a salir tres pivotes y terminamos porque queríamos tres. O lo otro, según este algoritmo, dice, escoja este radio, esta zona de exclusión y saque tantos pivotes como pueda, los que salgan de ahí. Entonces, el criterio dice escoja pivotes que están lejos entre sí. Y el algoritmo se llama, está descrito en este trabajo, y se llama la selección espacial dispersa. ¿Sí? Y dice, vamos a hacer un recorrido al azar, tomamos los pivotes y para cada elemento vemos si es que está lejos de, esta es la zona de exclusión. Zona de exclusión. ¿Sí? Y si es que está lejos de todos los pivotes antiguos, entonces este objeto es un nuevo pivote y se agrega. ¿Sí? Bueno, y esa zona de exclusión es un número, parámetro, que aquí mismo ellos dicen que sea m por alfa, donde m es la distancia máxima del espacio y alfa un factor. Entonces ellos dicen que un número razonable sería tomar como un 40 de la distancia máxima de los datos que hay en este espacio, tomamos un 40% de ese valor y eso define la zona de exclusión alrededor de los pivotes. ¿Sí? Y hay que sacar pivotes hasta que los que se puedan. Eso es lo que dice en el trabajo.
de lo que hay como algo más de valor del crítico, lo que he visto que funciona, me miran aquí, no es buena idea sacar los pivotes que salgan. ¿Ya? No funciona así. La performance de un índice depende mucho del número de pivotes. ¿Ya? Alguna vez si esto lo probé, lo implementé, y si es que uno diga, ok, si salieron tres, súper bien, uso tres, y si salieron seis, bien, salieron seis. Ya, es muy distinto. Pero el tres pivotes, aun cuando sean tres pivotes buenos o malos, tres pivotes tienen cierta performance incomparable a seis pivotes. ¿Ya? Entonces lo que hay que hacer es que uno tiene que decidir de antemano cuántos pivotes quiere, y, y escoger pivotes lejanos, pero yo sabiendo que quiero, no sé, yo quiero cinco y son cinco, ¿no? ¿No? Si salen más, mala suerte, ¿no? De hecho, un algoritmo que probé que funcionaba mejor aquí es que es probar con este alfa grande. Si es que es valor, no sé, si es que es 0,9, van a salir muy pocos pivotes, ¿ya? Porque es un criterio de exclusión demasiado grande. Quizás no hay espacio para tres pivotes si es que tengo, como son exclusiones, el 90% de la distancia máxima, ¿ya? Entonces, si yo digo, yo quiero cinco pivotes, parto con un alfa igual a 0,9 y van a salir conjuntos. Quizás no va a salir ninguno de cinco, algunos de dos o tres. Y no salió nada, entonces ahora bajo, ahora alfa igual a 0,8. Y busco pivotes. Y si es que no lograron salir los cinco, reduzco hasta lograr sacar los cinco pivotes más lejanos que pude. ¿Ok? Ya, ese algoritmo funciona mucho mejor. ¿Ya? Y ahí uno encuentra, lo que no quita, eso sí, que uno escoge mediante este algoritmo un par de candidatos, y luego esos candidatos hay que evaluarlos mediante pares al azar. ¿Ya? 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 Algunas mejoras que se pueden hacer de la tabla de pivotes consiste en que cuando uno tiene muchos pivotes, eh, el objeto uno hasta el objeto n, pivote uno hasta pivote k, uno tiene k pivotes, y claro, este número es clave porque si uno pone muchos pivotes, el sobrecosto y la complejidad interna aumenta mucho. Entonces, una idea que plantean acá, dice, ¿qué tal si escogemos finalmente la cota inferior, como es el máximo de k valores? La cota inferior finalmente la da un pivote. La dio alguno de esos k, es el pivote que dio la mejor cota inferior. ¿Ya? Ya, se ve cómo funciona el conjunto de pivotes, son como k intentos, pero en realidad son independientes entre sí. ¿Ya? Y que una idea dice, escojamos k pivotes, pero para calcularlos, pero después en la práctica nos podemos jugarnos por cada objeto a tener un único pivote, que sea como el pivote de ese objeto. ¿Ya? Y dentro de los n de acá, cada uno de los n hay que definir, entonces finalmente vamos a quedar con una tabla de un solo valor, el pivote, pero el tema es que el pivote no es fijo para todos, sino que cada objeto define quién es su pivote. Ese es mi pivote y mi distancia. Mi pivote y mi distancia. Mi pivote y mi distancia. Dentro de un pool de, no sé, 5 pivotes, cada uno escoge cuál es el pivote que le corresponde a hacer. Cada objeto escoge el pivote que quiere usar. ¿Ya? Uno ahorra memoria, reduce la complejidad interna, porque ahora no hay que probar en cada objeto con 5, sino que solamente con uno. Eh, por supuesto que si uno quiere las mejores cotas inferiores, hay que usar los 5. Pero aquí uno usa uno solamente, y la idea es que no caiga tanto la performance de las cotas inferiores, pero la velocidad va a ir mucho más rápido, ¿no? Y es parte del trade-off, ¿no? Eso es lo que sale, lo que dice. Bien. Otra idea de escoger pivotes consiste en darse cuenta que puedo escoger pivotes, no tengo para qué escoger los pivotes cuando en una fase offline. Puedo escoger pivotes en la fase online.
¿ya? Eh, ¿Y cómo es eso? Es que supongamos que no hay pivotes, ¿ya? Y esto se hace con una búsqueda secuencial. El objeto 1, el Q1, tengo que calcular el vecino más cercano a Q1. Y voy a hacer una escala lineal porque es lo razonable. Entonces Q1 lo voy a comparar contra todo el dataset para calcular su vecino más cercano, ¿ya? Y lo interesante de eso es que ahora Q1 conoce su distancia contra todo el dataset. Por tanto, Q1 es pivote, puede ser un buen pivote. Es un buen pivote porque conoce llenamos la tabla y tenemos Q1 acá y tenemos desde el objeto 1 hasta el objeto n, llenamos para calcular su vecino más cercano. Entonces, ahora cuando vamos a resolver la segunda consulta, nos basta solamente con calcular la distancia de Q2 a Q1. Si calculamos la distancia Q2 a Q1, entonces podemos usar la, la, a Q1 como pivote. Y ahora Q2, cuando se va a calcular la distancia con algún objeto, en realidad ya tenemos una cota inferior porque Q1 ya se calculó contra ese objeto. ¿Ya? Y entonces, si Q1 fue muy lento porque se calculó contra todo el dataset, o sea, se comparó contra todo el dataset, Q2 va a ir muy rápido, ¿ya? Porque va a usar el resultado Q1. Y de hecho, eso va a ser súper bueno si es que Q, Q2 está cerca de Q1. Si es que esos dos están cerca, eh, las cotas inferiores van a ser muy buenas, ¿ya? ¿Ya? Entonces, pero ¿en qué momento sucede esto de que las consultas sean parecidas entre sí? ¿Ya? Resulta ser que esto de aquí sucede en los videos. Cuando uno hace búsqueda en un video y uno busca el vecino más cercano de un frame y después uno busca el vecino más cercano del frame de un segundo después y después el frame de un segundo después, entre los frames, si son del mismo shot, los frames se parecen entre sí. Son un poco distintos, pero globalmente no son dos frames cualquiera, son frames que son visualmente cercanos y por tanto los vecinos más cercanos de uno no son muy distintos de los vecinos más cercanos del siguiente, ¿ya? Y eso se puede, y la forma de aprovechar eso en un índice eh, es usarlo como pivote en los objetos. Los objetos se van creando como pivote. El tema es que después viene Q2 y es un mal pivote porque fue muy rápido, entonces conoce pocas distancias. Y Q3 entonces tendría que, no puedo usar a Q2 como pivote, o lo puedo usar, pero va a ser un muy mal pivote. Tendría que usar a Q1, ojalá. Pero después esto va avanzando y uno, es mala idea, esto lo probo, es mala idea usar a la secuencia completa como pivote, ¿ya? Es mala idea, tiene puro sobrecosto, porque los pivotes están cerca entre sí. Ya dijimos que un conjunto de pivotes malos es un conjunto de pivotes que está muy cerca entre sí. ¿Ya? Pero es un buen pivote, si está cerca de la consulta, es un buen pivote. ¿Ya? Entonces, aquí hay un trade-off que hay que manejar y que en realidad mirando, no sé, los tres últimos consultas como pivotes y se va manteniendo una ventana para atrás y cuando nos resulte Q5 uno busca los últimos dos y con Q6 buscar los últimos dos como pivotes, eso sí funciona. Y de hecho las distancias se aceleran bastante y uno puede buscar en videos súper rápido, ¿no? Bueno, y a este efecto de que las consultas son parecidas entre sí, esto son como serpientes, entonces por eso se llama la tabla Snake, ¿no? Y entre medio de repente hay saltos, porque hay cambios de hechos. Entonces de repente el Q8 no se parece en nada al Q7. Eh, Así que entre medio igual pero entonces el Q8 va a ser una consulta lenta. Pero una vez que es muy lenta, Q9 va a ser súper rápido. Entonces de repente se van compensando eso. Bueno, entonces el concepto ahí es que los pivotes se pueden ir escogiendo en la medida que uno va consultando y uno parte el índice vacío y es un índice
que se calcula en la fase online.